La principal guía es que hay estrés oxidativo, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona y va a causar inflamación. Esto pues aparte de por la diabetes pues hay una susceptibilidad genética y pues tenemos que pues se va a formar una glomerulosclerosis nodular eosinofílica y pues va a haber, como ya se comentó, engrosamiento y también hialinización. Después tenemos la de hipertensión arterial, que lo que tenemos es que el aumento de la presión arterial va a causar una nefrosclerosis benigna y pues va a disminuir la perfusión y ya después de que pasa cierto como umbral va a haber daño isquémico y pues tenemos que hay un desarrollo de esclerosis glomerular y un deterioro progresivo de la función renal, también pues por lo mismo de pérdida de masa de nefronas. Y pues esto nos da pues ciertas consecuencias que van a explicar las manifestaciones clínicas, que pues va a haber una sobrecarga de volumen, disminución de excreción de productos de desecho que nos va a causar acumulación de estos productos de desecho y esto va a causar que se aumente el calcitrol y que vaya a aumentar el factor de crecimiento de fibroblastos, que pues va a hacer que se disminuya la vitamina D en el cuerpo y va a haber también un desequilibrio hidroelectrolítico que nos va a causar una retención de sodio y pues ya también de forma endocrina pues puede causar anemia relacionada con la enfermedad renal. Bueno, los factores de riesgo tenemos primero la genética, ya sea enfermedades congénitas o hereditarias, como la enfermedad poliquística del riñón, síndrome de Alport, que es una alteración en el colágeno, y nefropatía quística medular. La edad, la prevalencia aumenta en mayores de 60 años. Comorbilidades como obesidad, la obesidad aumenta 3 veces el riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Ya hablamos de hipertensión y diabetes. Tabaquismo y la dieta occidental, que es dieta alta en carbohidratos, grasas y carnes rojas. También el sexo, la prevalencia es mayor en mujeres, pero la prevalencia de enfermedad renal terminal es mucho mayor en hombres. Enfermedades crónicas como lupus, mieloma múltiple, neoplasias renales previas, obstrucción urinaria o infecciones recurrentes y medicamentos nefrotóxicos como inhibidores de la calciumina, como tacrolimus, analgésicos y litio. Y también el uso excesivo de AINES está asociado a el rápido desarrollo de enfermedad renal. Bueno, en cuanto a las características clínicas, pues todo va a depender de qué tan avanzada esté la enfermedad, porque básicamente las características que se van a presentar van a ser por pérdida de función del riñón. Entonces, las no visibles van a ser creatinina sérica elevada y la tasa de filtrado glomerular reducida, y ya pues por el tiempo prolongado y una tasa de filtrado glomerular ya más baja va a haber síntomas como generales como debilidad, irritabilidad, anorexia, prurito, y también hablaba de que algo o un signo que pudiera como dar un diagnóstico más temprano era el examen general de orina. Entonces también, y pues por función disminuida, que ya habíamos dicho, edema, hipertensión, anemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, acidosis metabólica, hipocalcemia y la PTH elevada. Y les puse un cuadrito como en las etapas de la evolución natural, que pues tenemos la subclínica y la clínica. La subclínica, pues antes de que se empiecen a dar los síntomas específicos, es la patogénesis temprana, va a ser el malestar general, luego la etapa Además, me encantaría decirle a cualquier cosa subclínico y decir que no hay clínica. No hay síntomas. De nada. ¿No? O sea, no es de que, bueno, subclínica es cuando te da cosas que pues no asocias a, y clínica es cuando ya los asocias. Pero subclínica es que no son de nada. Y bueno, en la clínica ya decía sobre síntomas específicos, que es en la etapa más avanzada, los funcionales o complicaciones, y en la resolución, que puede ser seguimiento, tratamiento, rehabilitación y muerte. Y en eso también se incluye tomar en consideración o darles a conocer a los pacientes del tratamiento sobre los cuidados paliativos y eso, ya cuando están en la etapa
paso para que tengas tu enfermedad renal crónica. Factores de progresión, que son los que empeoran el daño renal y deterioran la función. Realmente es ya cuando ya tienes la enfermedad renal crónica diagnosticada y pues son todos los agravantes de la enfermedad. Y finalmente los factores de estrés final, que son los que van a incrementar la mortalidad, que ya serían una dosis baja de diálisis o que no haya diálisis o que seas no constante con el tratamiento, anemia, hipovolemia, elevación cardíaca, nefrología o que realmente ni siquiera se trate. Para empezar como por el diagnóstico. Bueno, aquí es importante tener dos rasgos importantes para evaluar. En primera instancia tenemos la historia clínica. ¿Por qué va a ser importante la historia clínica? Pues bueno, primero porque vamos a revisar lo que es el aparato urinario, que en este caso pues vamos a observar, bueno, vamos a preguntar acerca de lo que es la micturia, poliuria, polinicia, disuria o la hematuria. También porque podemos revisar si el paciente cuenta con historia de enfermedades sistémicas, igual pues si ha tenido exposición a tóxicos renales e infecciones, que es lo que mencionaban también mis compañeros de la enfermedad renal aguda, y los antecedentes familiares pues de las enfermedades renales. Por otro lado, la exploración física también es importante porque, bueno, aquí podemos evaluar cosas como peso, talla y posibles malformaciones que, pues, bueno, van relacionados de la mano con lo que venía comentando mi compañera Jazz, que eran pues, los factores de riesgo. También en exploración física, la parte cardiovascular, así como la presión arterial y, pues, bueno, la palpación abdominal en busca de masas o lo que vienen siendo riñones palpables al contacto lumbar. Y por último, pues, bueno, en las extremidades, si hay signos de edema o estados de pulsos periféricos. Bueno, encontré como varios criterios, venía que primero el criterio principal sería medir la tasa de filtración glomerular y eso tenía que ser menor a 60 mililitros por minuto, o 1.73 litros por minuto, y o alguno de los siguientes marcadores de daño renal por más de 3 meses. Realmente encontraba diferentes en las diferentes páginas que encontraba, algunos eran más, otros eran menos, pero puse la mayoría. Entonces sería la tasa de filtración glomerular y o alguno de los siguientes marcadores, que sería la albuminuria, que es la relación albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos sobre gramo. El sedimento urinario, que encontrarás algunas alteraciones, ahorita lo voy a especificar un poquito más, pero alteraciones como hematuria, proteinuria, también hay cilindros hemáticos, algo así. La disfunción tubulointersticial, que encontraremos alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones en trastornos ácido-base, retención de productos nitrogenados de desecho, y cualquier cosa que disminuya como la función renal, como la disminución de la eritropoyetina, etc. En biopsia, que también lo voy a abordar ahorita, pero anormalidades histológicas, imagen, anormalidades estructurales como que los riñones estén muy pequeños o que estén muy agrandados, y trasplante, que la persona tenga antecedentes de trasplante renal. Porque entonces aquí es importante, o sea, en realidad, como que tenga una tasa de filtrado baja, ya. Sí, o sea, que no mejoró, que no cambió, que no nada, ¿no? Pero fíjense cómo aquí sí, con pura creatinina nos damos. Sí, o sea, ahí está el filtrado con creatinina. Sí, o sea, que puede ser calculada o idealmente medida, no se coordina 24 horas para la creatinina en orina 24 horas. Pero aquí sí ya no nos importa que es un marcador tardío. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene meses. ¿Sí? Entonces el que se eleve a las 48 horas, pues hace 48 horas, hace 6 meses. ¿No? Entonces por eso aquí sí nada más es creatinina, diferente a los agudos. ¿Ah? No necesariamente, o sea, porque tengas tasa de filtrado puedes tener todo lo más normal, que no tengas nada de eso de lo de IO para abajo, puede no haber nada. ¿Sí? Con la pura tasa de filtrado ya le puede decir que tiene enfermedad renal crónica. Bueno, en cuanto a estudios de laboratorio, pues, como estaba mencionando el doctor, tenemos los de función renal, que sería medir el volumen
está el dipstick de orina, que también nos ayuda a saber si en la orina tenemos proteínas, tenemos sangre, pero normalmente bueno, se enfoca un poco más en la proteinuria. Y la orina del microscopio, que sería en el sedimento de lo más como importante, como lo ven, van a ser los vaxitas. Y en otros, no es que sean como muy importantes, pero te podrían dar indicios de que hay una alteración, que sería hacer un hemograma, ferritina sérica, saturación de transferrina, vitamina B12, también porque como las enfermedades concomitantes o enfermedades agravantes que habrán mencionado mis compañeras, como la anemia, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, que también cuentan para la diabetes. Esta, bueno, realmente es como como resumen, pero un poco más específico de todo lo que mencioné. Aquí está la duración de mayor de 3 meses, sobre, pues en general, qué es la definición de la enfermedad renal crónica, la tasa de filtración glomerular y cómo la puedes clasificar en cuanto a cuánto tienes de tasa de filtración glomerular, el daño renal, y aquí menciona como las anormalidades patológicas que se pueden observar en la enfermedad renal crónica, por ejemplo, enfermedades glomerulares, que se pueden ver en diabetes, en enfermedades autoinmunes, enfermedades vasculares, que podemos ver en arteriosclerosis, hipertensión, que también era un poco como lo que mencionaba Jazz, enfermedades tubulointersticiales, enfermedades poliquísticas, la historia de trasplante renal, que también mencionaba, eso ya es parte de factor de riesgo, y si lo encuentras también es como un indicio de enfermedad renal crónica. La albuminuria como un marcador de daño, las anormalidades en el sedimento urinario, y también las anormalidades en los estudios de imagen, como podría ser los riñones poliquísticos, hidronefrosis por obstrucción, que era lo que mencionaban mis compañeros de lesión renal aguda, cicatrices corticales por infartos, masas renales, estenosis renal y riñones pequeños, como estaba mencionando ahorita, que se pueden ver ecogénicos en ultrasonido. ¿Qué es ecogénico en ultrasonido? Blanco, negro, volado. A ver si le ¿Blanco o negro? blanco o negro, ¿no? O sea, ¿quiero ver blancos o negros? Hay ecogénico o hiperecoico y hipoecoico. ¿Cuál es el ecogénico? Ah, no, y puro blanco, ¿no? Es volado, tienen 50-50 de atinar. Es blanco. Bueno. ¿Le puedo hacer uno más? Ok, ya. No, perfecto. Bueno, en cuanto a estudios de imagen, se mencionaba que el estudio de primera línea iba a ser la ecografía, porque se nos ayudaba a valorar la estructura renal y descartar obstrucciones. Si los riñones estaban pequeños, o que sea de como 2 centímetros menores de lo normal, esto nos puede indicar cronicidad o irreversibilidad. Si están normales o agrandados, puede dar indicios de poliquistosis, amiloidosis y diabetes. Si están agrandados, pueden dar indicios o pueden ser un factor de riesgo para una patología renal, reflujo vesicouretral o hipoplasia renal unilateral. El ecodoppler nos ayuda para ver específicamente más como las arterias, para ver si hay datos de estenosis renal unilateral o bilateral de las arterias renales, y datos anatómicos y funcionales de las arterias. También tenemos la angiografía, que se podría considerar un buen estándar, pero también no es recomendado por el alto riesgo de toxicidad por el contraste que se utiliza. Entonces, se puede utilizar si una vez se valora que la función renal está normal, pero pues no tiene mucho sentido si la función renal está normal y tiene enfermedad renal crónica. Y la biopsia también, este es un proceso pues invasivo y es riesgoso.
Entonces, esto se utiliza más como para dudas diagnósticas, para saber cuál es la etiología o el diagnóstico de la enfermedad renal primaria o el grado de cronicidad. Si es en etapas tempranas es muy útil, si es en etapas tardías ya podemos encontrar cosas como los riñones o las arterias esclerosadas y riñones terminales. Entonces realmente es considerar el riesgo-beneficio si se puede hacer esa biopsia renal. Ok, bueno, y en cuanto a la clasificación, tenemos la siguiente tabla, donde pues bueno, vamos a mencionar datos como lo que acaba de decir el doctor hace unos momentos. Primero que nada, ¿para qué es el uso clínico de esta tabla? Bueno, es para identificar el estadio en el que se encuentra el paciente, también para identificar si es que hay progresión, si es que ya se había evaluado anteriormente, o pues como tal la monitorización a lo largo del tiempo, pues para ver cómo está siendo el curso de la enfermedad. Luego en la interpretación, esto nos va a ayudar a identificar si es que hay riesgo de la progresión de la enfermedad o en su defecto la mortalidad, y pues por otro lado el riesgo de desarrollar algún tipo de complicación. En cuanto a la proteinuria, pues destaca como el factor pronóstico modificable más potente de la progresión de la enfermedad renal crónica, y pues el deterioro de la función glomerular pues es característico en los grados de 3 a 5, no siendo necesario la presencia de otros signos como daño renal. En este caso pues vamos a medir, como ya mencioné, lo que es la tasa de filtración glomerular, y vamos a tener también en cuenta lo que viene siendo el cociente de albúmina creatinina, que es lo que me comentaba mi compañera Vanessa. Y pues ya en cuanto a los datos que obtengamos, es como vamos a clasificar el estadio del paciente. Aquí pues los que se muestran en color verde son de riesgo bajo, los de color amarillo con riesgo moderadamente elevado, naranja riesgo alto y pues el riesgo muy alto. Entonces pues sí, vamos a basarnos en estas medidas de la tasa de filtración glomerular, que pues como decía anteriormente, pues casi se va clasificando desde que es menor a 60. Y pues por otro lado aquí el cociente de albúmina creatinina, que pues va variando también. En cuanto al tratamiento, se tienen estos objetivos en general, que son tratar causas que pueda haber reversibles de falla renal, prevenir o alentar la progresión de la enfermedad, tratar las complicaciones, ajustar los medicamentos para el nivel de tasa de filtrado glomerular y la preparación para terapia de reemplazo, ya sea si el paciente quiere o no. El control de la hipertensión es muy importante porque del 80 al 85% de los pacientes con enfermedad renal crónica la tienen, entonces eso es muy importante. Y en esta se va, pues para pacientes con proteinuria, el control más intenso es mejor. Decía que para pacientes que no tenían proteinuria no importaba si el control no era tan intenso, entonces por eso pues, reducía el riesgo en etapa final. Y en cuanto a la mortalidad, pues se reduce en pacientes con enfermedad renal crónica, no importa si tienen o no proteinuria. Y pues la terapia que se da usualmente es con un diurético y son IECAS o ARAS. La meta es de 125 a 130 sobre 80, menor a 80, para pacientes con enfermedad renal crónica y otros factores considerados como riesgo alto. Esa meta depende de la guía. Bueno, en el artículo. Como de la guía de hipertensión que lean. Sí. O sea, porque también, por ejemplo, van a encontrar metas de glicemia, no como en diabéticos. Sí, entonces, depende de la guía, es la meta. Sí. Y bueno, para alentar la progresión de la enfermedad, pues se tienen algunos factores que la aumentan, que la hacen que progrese más. Entonces, la hipertensión. Hipertensión intraglomerular y hipertrofia glomerular son los factores como más importantes o los factores mayores que van a contribuir a que progrese la enfermedad. Entonces se van sobre esto como para que se enlentezca el rumbo de la enfermedad. Y otra de las cosas es tratar la causa subyacente, que puede ya sea o reducir el progreso o parar de que la enfermedad renal crónica. Con proteinuria era lo que les decía, que se dan medicamentos como IECAS y ARAS, y se recomienda también el uso de inhibidores de SGLT2 porque ayudan a aumentar ¿cómo se llama?
El artículo mencionaba que el bicarbonato se les daba en acidosis metabólica, pero hay otros artículos que dicen que no sirve tanto, entonces pues ahí está como en debate. Y el control glucémico para la albúmina. No es que no funcione, o sea, en teoría sí, pero o sea, como la manera de verlo es maquillar la gasometría. Sí, o sea, como para sobrevida, para todo eso no va a cambiar nada, pero vas a normalizar la gasometría. Y aquí ponían un ejemplo de una dieta como para un paciente con enfermedad renal crónica para ayudar con todas las complicaciones que eran como hipercalemia, hiperfosfatemia, sobrecarga de volumen, acidosis metabólica. La sobrecarga de volumen, pues nada más en la dieta tiene restricción sódica, que es menor a 2 gramos por día, y se agrega diurético de asa. También podrían agregar tiacídicos. Y en hipercalemia hay dieta baja en potasio y evitan medicamentos que aumentan el potasio, como los AINES, la acidosis metabólica, que era lo de el bicarbonato, y la hiperfosfatemia, que termina aumentando la PTH, pues es restricción dietética. Se pueden utilizar aglutinantes de fosfato orales y casi. O sea, aquí depende del paciente. No, o sea, hay pacientes ya, se supone que no decimos enfermedad renal terminal, ¿no? Porque en teoría decir algo terminal es que te vas a morir, ¿no? Y en teoría lo renal ya no. O sea, bueno, sí te vas a morir si no te haces nada, ¿no? Pero ese paciente terminal se dializa y se cura, ¿no? Se trasplanta y se cura. Entonces por eso lo decimos terminal, se supone, ¿no? No sabemos qué es lo mismo, pero hay que cuidar cómo hablamos, ¿no? Pero va a depender mucho del paciente cuáles de estas sí se necesitan y cuáles no. Hay pacientes, por ejemplo, que no depuran nada, pero que orinan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes no tienen tanto sentido restringir ese líquido. Hay pacientes que tienen hipocalcemia e hiperfosfatemia, pero normocalemia. Entonces, ese paciente no vale la pena restringir el potasio. ¿No? Hay pacientes que no hacen hiperparasecundarios, ¿no? O sea, que no tienen hipocalcemia e hiperfosfatemia, entonces a esos tampoco vale la pena restringirles el fosfato, ¿no? Entonces depende del paciente lo que tú le vas a dar de todo esto. No es como para el renal del libro, nadie es renal del libro. ¿Ah? Y bueno, en cuanto a las complicaciones, mencionaban la anemia, que primero pues se tiene que hacer el abordaje como si fuera una anemia en un día normal, o sea, todo el abordaje y descartar todas las causas antes de decir que es por la enfermedad renal crónica. Y ya cuando se tiene que es por la enfermedad, se evalúan la hemoglobina cada vez en pacientes con hemodiálisis para evaluar toxicidad. Y en pacientes que todavía no están en esa fase, es cada 3 meses. Y también pueden utilizar inhibidores de la prolipidoxilasa. Bueno, servía mucho para aumentar la... No, o sea, en los pacientes con anemia y renales es el eritropoyetina. Siempre. ¿Ah? También mencionaba eso. También está la dislipidemia, que podía ser en hipercolesterolemia, por ejemplo, decía que nada más bastaba con una estatina o con
¿Así qué? Inquietos. Hasta abajo, la última, al final. ¿Urea? Sí.